Ay, Ricardo. Ujú. Sí me pusieron como querían ser presentados. No, ¿verdad? Pues Alfredo se apuntó primero. Entonces le voy a pedir a su evaluador que nos diga cuáles son los objetivos y cómo lo va a evaluar. Y ahí pues, sí, le picas y solito te toma el tiempo. Sí. Automático. Con el start. Si quieres yo le doy el start cuando tú estás listo. Pero, ¿cuál es? Pues es el primer discurso preparado. Pero rompellos, no. No, No, el segundo. El primero que sí está preparado. Ok, está bien. Sí, no te lo mandé. Entonces, Sí, te mandé la evaluación. Envía a Tani la sí. pasada que me mandó. Por eso, ¿Quieren enviar el grupo? Sí, así, por favor. Pero básicamente es genérico, ¿no? Fijarte en sí. lo más. Nomás, Ujú. Ahí está, ya le envié. porque dice el propósito de este proyecto es, Bueno, pues era el mío, ¿no? Pero pero es el mismo. Sí, ¿no? Sí. sí creo que estamos. Es aprender a revisar los métodos básicos de cómo escribir un discurso con un objetivo definido Exacto. y presentarlo de manera bien organizada, el discurso sobre cualquier tema. Ujú. Entonces sobre eso te vas a fijar. Sí. De 5 a 7 minutos que te tomará. Bien, pues con mucho gusto les presento a uno de nuestros socios más recientes, Alfredo, que además es miembro de nuestro comité como Relaciones Públicas. Con el discurso Mentalidad de Crecimiento, Alfredo Dávila. Mentalidad de Crecimiento, Alfredo Dávila. ¿Verdad? Bien. Gracias, Luis. Buen día, Toastmasters, socios y amigos. El día de hoy voy a presentarles un concepto, se llama mentalidad de crecimiento, growth mindset en inglés, tal vez la conozcan mejor así. Y quiero iniciar con una pregunta para ustedes. ¿Qué los define como personas? ¿Son buenos para las matemáticas, tal vez? ¿Son buenos en filosofía? Creo que sí. ¿Son buenos en las artes? ¿Son buenos para dibujar? Ujú. Estas etiquetas pueden limitar la capacidad de una persona. Pero lo que somos niños, nuestros padres, nuestros maestros, nos inculcan estas etiquetas y nos dicen, tú eres muy inteligente, tú eres muy bueno para las matemáticas, tú eres muy bueno para dibujar. Qué bonita letra tienes, tú deberías ser artista. A continuación, les voy a presentar la mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad de crecimiento se contrapone a estas etiquetas. Estas etiquetas nos fijan una mentalidad en nuestro cerebro, que tenemos ciertas capacidades y otras capacidades no son para nosotros, carecemos de ellas. Les voy a presentar la mentalidad de crecimiento en dos pilares fundamentales. Les voy a presentar dos artículos o dos conjuntos de artículos que presentan cómo la mentalidad, cómo se aplica la mentalidad de crecimiento y cómo esta puede ser confirmada con la ciencia. En realidad, estas ideas no son nuevas. Estas ideas, como dice Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Siempre estamos en constante cambio, aunque no lo queramos aceptar. El primer pilar, lo voy a, el primer pilar será esta mentalidad de que podemos crecer, que podemos cambiar. El segundo pilar es cómo enfrentamos nuestras dificultades en la vida. Estos dos pilares componen la mentalidad de crecimiento, presentada recientemente por la psicóloga de Stanford, Carol Dweck. Pero, como les mencioné, estas ideas son milenarias. Vamos entonces a iniciar con el primer pilar. ¿Cómo nosotros percibimos nuestras capacidades? ¿Como una mentalidad fija o como algo que se puede desarrollar? Para esto les voy a presentar un experimento que realizó Carol Dweck con dos conjuntos de niños. A estos dos conjuntos de niños los puso a armar rompecabezas de diferentes dificultades. En el primer conjunto
lo retroalimentó diciendo, armaste mucho rompecabezas, eres muy inteligente. Fue una retroalimentación basada en una etiqueta. Les pusieron la etiqueta de inteligencia a estos niños. Al segundo conjunto, en cambio, lo retroalimentó diciendo, trabajaste muy duro, formaste mucho rompecabezas. Después de este primer experimento, se les dio la oportunidad a los niños de elegir libremente cuál rompecabezas querían armar. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que quienes retroalimentaron con una etiqueta elegían solo armar los más fáciles. ¿Por qué es esto? Porque agregamos a nuestra identidad estas etiquetas. Agregamos a nuestra identidad la etiqueta de inteligencia. Y tenemos miedo a perder algo que está en nuestra identidad, la inteligencia. En cambio, quienes fueron retroalimentados basados en el esfuerzo, elegían los más difíciles, porque querían esforzarse más. Sus límites se expandían. Este primer experimento nos muestra que no debemos basar nuestra identidad en etiquetas, sino en nuestro esfuerzo. Y bueno, esto también nos lo recuerda Marco Aurelio, que todos debemos ser valorados, no por las capacidades o por el dinero que tengamos, sino por nuestra virtud en ayudar a los demás a ser mejores cada día. El segundo experimento, el segundo pilar que les voy a presentar con el segundo experimento, se trata de cómo enfrentamos las dificultades de cada día. También otra psicóloga de la Universidad de Stanford, al inicio de un curso de cálculo, presentaba a los estudiantes dos tipos de videos. Uno, el que presentaba un video donde explicaba que el estrés es muy malo. El estrés produce cambios fisiológicos en nuestro cuerpo y en exceso puede afectar nuestra salud. Estos estudiantes, cuando enfrentaban los problemas de cálculo, por supuesto se sentían estresados y se sentían bloqueados porque ellos pensaban que habían llegado al límite de su capacidad. El segundo grupo les montaron un video donde decía que el estrés, aunque puede ser malo, es una reacción natural de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Está preparando la energía para hacer que este proceso maravilloso que se da a lo largo de nuestra vida, la neuroplasticidad, se dé en nuestro cerebro. Es decir, está preparando nuestras capacidades para expandirse. Cuando presentaban este video a los estudiantes, la sorpresa fue que los estudiantes, aunque estaban atorados en algún problema de cálculo, seguían intentándolo. No se daban por vencidos, porque ellos creían que podían seguir expandiendo sus límites. Esto nos da la pauta para enfrentar las dificultades de todos los días. No debemos enfrentarlas como con la mentalidad de que estoy llegando a mi límite, sino debemos enfrentarlas con la mentalidad de estoy expandiendo mis límites. Estos dos ejemplos nos dan la confirmación de lo que los antiguos filósofos sabían y que todos sabemos. Nuestras capacidades pueden crecer cada día. Y aunque está demostrado que la neuroplasticidad, la tasa de neuroplasticidad decae después de los 25 años, esta se mantiene a lo largo de toda nuestra vida. Como diría Marco Aurelio, tenemos que tomar el obstáculo como el camino. Tenemos que Tenemos que tomar esta mentalidad de crecimiento y adaptarla a nuestras vidas para vivir libremente, ser libres de aprender cosas nuevas, ser libres de intentarlo, ser libres de equivocarnos y ser libres de expandir nuestros límites. Muchas gracias. Luego, Gracias. pues fíjate que tu discurso me recordó mi propia experiencia de vida. Les digo rápido porque lo voy a preparar para un discurso, el tema, pero cuando yo estaba en la primaria salí con 10, así 10, y en la secundaria bajé a 7, 8, y sí, llegué a sentir que había caído, que no podía caer más bajo. Ajá. Y todo lo que estabas mencionando ahorita. Sí, Así todos. ajá. La verdad, pues sí me identifiqué mucho, fíjate, porque yo era de eso, que decían, tú eres muy bueno, muy inteligente, dibujas muy padre y todo, y cuando empecé a tener problemas en la adolescencia de Emocional. emocional, ajá, entonces de repente no podía dibujar o no podía escribir y sentía que ya era, Sí. o sea, fue terrible y eso también me estresó muchísimo.
Entonces, creo que estas ideas que nos acabas de compartir son muy importantes y pues vamos a ver qué dice tu evaluador. Eh, ¿Quieres pasar acá? Recuerda que cuando es en vivo se pasa al frente. Sí. Hemos perdido muchos hábitos que solíamos tener en las sesiones en vivo. Ujú. Bueno, después me dices cómo lo estabas viendo y te voy a decir lo que yo sospecho que fue. Sí. Fíjate que en cuanto a contenido está muy interesante, obviamente, creo que lo elegiste muy bien, ¿no? Creo que lo pensaste muy bien, está muy lógico, la estructura muy clara, la anuncias, la presentas, etcétera. Lo que yo vi más bien no fue tanto del contenido, sino de la forma donde te sentí muy nervioso, Sí. ¿verdad? Porque incluso cuando interactúas te ves más relajado. Y obviamente cuando uno empieza con esto, pues sí, los nervios son quizá nuestro peor enemigo. ¿En qué se notaron, por ejemplo, esos nervios, no? En las manos, ajá, en el movimiento de manos que las tienes ahí. Entonces, la cosa es, no es que no te sientas nervioso, sino aparentar que no lo estás. O sea, aunque estés tenso, quitar ese nudo de las manos. También, por ejemplo, de repente tenías este movimiento de tórax en ratitos y el baile de pies, que aunque no era todo el tiempo, pues sí lo estabas haciendo como para sacar el estrés por todas esas partes. Sí, sí. Luego, creo que incluso en la voz, en ratitos, te temblaba ligeramente y creo, que es lo que te quiero dejar para que tú me contestes, pareciera que te lo memorizaste más o menos casi frase por frase y entonces como que estabas preocupado en decirlo así tal cual y cuando te falló algo dijiste el no. Y eso también, ¿no? Acuérdate de no decirlo porque como no sabemos exactamente la estructura de lo que estás diciendo, pues tú continúa, ¿no? No, o sea, no comuniques esa inseguridad, porque al final, pues tú conoces el discurso y distrae un poco del objetivo. Y Claro. digamos que incluso, yo lo diría en dos sentidos. En un aspecto es muy coherente el discurso con lo que dices, y con el otro lado, cuando hablas del estrés, pues muestra que estás estresado. Pero es coherente en este sentido de que, bueno, pues todo esto es una habilidad que se practica. Y creo que el inicio fue un poco flojo, me gustó más el cierre y entonces yo trataría siempre de pensar un arranque con una frase más poderosa, que el Ok. tema de suyo lo es interesante, pero arrancar con una frase poderosa, como me parece que lo fue con el cierre, y soltarte un poco más con la voz, ¿no? Aprovechando que tienes una voz potente, que la emplees para hacerlo con más fuerza. Y la mirada, agua, la desviaba, ¿verdad? Le estaba siempre desviando. Le estaba No nos desviando. miraba, ¿eh? No, Falta el ajá. contacto visual. Ajá, entonces también ese aspecto trata, si al principio da un poco de inseguridad, mira la cabeza, mírales la frente, Ok. parece que nos estás viendo más o menos a la cara y ve. Nos haces creer que nos estás viendo. Gracias, Ricardo. Y ya. Sí, Y un par de observaciones. Bueno, iba a decir eso también del contacto. Recuerden que en línea eso no se ve. sí, Entonces, es Sí. de las cosas que hay que aprovechar que cuando estamos en vivo, esa experiencia, todos deben sentir que les estás hablando a ellos y eso se siente con contacto visual. Ok. Entonces, nada más miras y ya creen que ya, me está hablando a mí muy bien, ¿no? Sí, claro. Pero tú evitabas mirarnos por los nervios, supongo. sí. Y otra, y cuando cierras, hay que ensayar bien el cierre, porque con eso vas a terminar y vacilaste un poco. Entonces quizá te falta ensayar más, ¿no? Sí, practicar más porque... ujú, otra cosa, tío, pues, sobre todo eso. Y tómalo en cuenta. Sí. Nuestra siguiente oradora ya había sido socia de club cuando solo sesionábamos en línea a principios de la pandemia, pero fue muy breve, ¿no, Eri? Solo menos de un semestre, ¿no? Sí, y luego me fui a estudiar y ya. Ujú. Ahora entró echándole muchas ganas, cosa que no vimos la primera vez. Ah, por eso es el largo. Tengo el enorme gusto de presentarles a nuestra siguiente oradora, Erika Contreras, por favor, adelante. Con el discurso Adaptabilidad y Resiliencia, Erika Contreras. Adaptabilidad y Resiliencia, Erika Contreras. Ahora sí. Me gustaría preguntarle. Perdón. Sí.
No, es que los objetivos. sí, sí. Ah, sí. Perdona la interrupción. Sí, No, sí. no, quédate ahí. Discúlpame, fue un error del Postmaster y no debí haberte interrumpido, pero es que es importante hablar de. El propósito de este proyecto es la práctica. ¿Tú quieres enfocarme en la práctica vocal o la expresión corporal? Pues un poco de ambos. Ah, Aquí va a ser. claro, recuerden que ayuda a tus puntos que quieres comunicar, la expresión no verbal te ayuda a resaltarlos. Entonces es muy importante. Muy bien, 5 a 7 minutos. Y ahora sí, respiremos para empezar de nuevo. Con el discurso adaptabilidad y resiliencia, Erika Contreras. Muchas gracias. Me gustaría preguntarles si alguno de ustedes ha sentido miedo al cambio, como estas nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial que amenaza con reemplazarnos en nuestros empleos o en este mundo moderno que las tecnologías cambian tan rápido que resulta difícil acoplarse al ritmo al que van. Bueno, a mí me ha pasado y la verdad sí he sentido amenazas con mi propio trabajo, pero bueno, podemos adquirir habilidades como la resiliencia y la adaptabilidad, que son habilidades con las que no se nacen, con las cuales las podemos ir aprendiendo y desarrollando en el camino. Y en este mundo tan cambiante, la adaptabilidad se vuelve un superpoder. Bueno, para poder adaptarnos a este mundo tan cambiante, podemos emplear algunas estrategias o herramientas que a continuación les voy a decir. Por ejemplo, podemos tener podemos aprender a diferenciar cuando somos nuevos aprendiendo una habilidad entre las metas de desempeño y las metas de aprendizaje. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una niñita que quiere aprender a bailar ballet puede ponerse como una meta de aprendizaje a aprender a bailar, pero una bailarina profesional puede ponerse como una meta de desempeño ser la prima bailarina de su compañía de danza. Y eso es lo que diferencia una meta de aprendizaje y una meta de desempeño. El error está cuando la niña pequeña se pone como meta ser la prima bailarina de una gran compañía de danza. O sea, eso es una meta a lo mejor muy ambiciosa para ella, porque ser la prima bailarina representa años de esfuerzo, disciplina, constancia y cierta habilidad, y en realidad la niña quiere adquirir la habilidad y a lo mejor puede que lo abandone en el camino, ¿no? Entonces, el aprendizaje es un espectro y debemos de saber dónde nos ubicamos, si somos principiantes o si ya tenemos ciertas habilidades con las cuales podemos ponernos metas de desempeño. Por ejemplo, en este ejemplo que les di, se encuentra un adolescente que ya adquirió ciertas habilidades de baile y a lo mejor está pensando en unirse a un grupo de danza o desarrollarlo de una forma más profesional. Ahí ella en el espectro está en medio porque ya adquirió ciertas habilidades y se pone pequeñas metas logrables. Otra de las herramientas que podemos usar para nuestro camino de aprendizaje es conectarlo con algo emocional. Por ejemplo, alguien que quiera aprender a arreglar coches puede decir, yo quiero arreglar coches para cuando me ponga en una situación donde se requiera poder ayudar a mi familia. Y alguien puede tener esta mentalidad, no, yo la verdad no quiero arreglar coches, mejor lo llevo al taller, se me hace una pérdida de tiempo y no hace esta conexión emocional. También como nos mencionaba Alfredo, es muy importante la mentalidad que tomamos cuando estamos aprendiendo algo. Existen dos tipos de mentalidades. Una es la mentalidad que son limitativas y las mentalidades adaptables. Él nos mencionaba un ejemplo de una mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Por ejemplo, en la mentalidad fija, alguien puede pensar, bueno,
Si tengo un reto es pasarlo o no pasarlo y eso depende de mis habilidades inherentes que yo tengo como ser humano. Y alguien con mentalidad de crecimiento puede pensar, bueno, esto sí significa un reto, pero yo tengo la habilidad de aprender cualquier cosa. Y ahí está la diferencia. Una es fija y otra persigue el cambio y la adaptabilidad y abraza el error. Y otra es como solo perder o ganar y la otra aprende del error, o sea, quiere equivocarse lo más rápido que pueda para aprenderlo. Otro ejemplo de mentalidad limitativa es tener una mentalidad de víctima, es decir, que el entorno exterior influye en mi capacidad para crecer o para adaptarme. Y un contrario a la mentalidad de víctima sería una mentalidad de líder, en donde tú tomas responsabilidad de lo que puedes hacer para crecer independientemente de las fuerzas externas que rodeen tu ambiente. Otro ejemplo de mentalidad limitativa pudiera ser la mentalidad de proteger. Yo no quiero equivocarme, pero, por ejemplo, la mentalidad de oportunidad es su contrario. Yo puedo hacer que cosas buenas sucedan. En vez de abrazar el temor, uno abraza las oportunidades que puede generar al atreverse a hacer cosas. Esos son algunos ejemplos en los que, algunos ejemplos de las mentalidades que podemos tomar. En mucha de nuestra vida podemos usar diferentes tipos de mentalidades y podemos ser conscientes. Por ejemplo, cuando piensen en algún reto que hayan tenido en sus vidas. Reflexionen por qué les ha costado tanto trabajo este reto o este desafío. El primer paso es tener conciencia de ello. El segundo paso es hacer una pausa. Pueden ser respiraciones profundas o poner los pies en la tierra descalzos. Y el tercero sería readaptar nuestra mentalidad. ¿Qué oportunidades tendría yo si adapto este tipo de pensamiento? Este puede ser un marco muy útil para cambiar la mentalidad con la que están llevando algún problema. Bueno, me gustaría terminar con una frase que dijo Buda. Para en, el cambio es inevitable, la pérdida es inevitable, pero en la adaptabilidad y la facilidad con la que abrazamos el cambio recae nuestra felicidad y libertad. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Pues muchas felicidades, Yari. Tú tenías un contenido que querías comunicarnos y ese contenido fluyó. Y fíjate, se notaba que estabas nerviosa y bastante, pero a pesar de eso fluyó el contenido. Lo dejaste, lo comunicaste muy bien. Si quieres, ya pon la evaluación. No significa. Antes de poner. ¿Y cuánto? Sí, sí, sí se pasó el tiempo. Sí, 7-10. Ah, 7:10. No, no se pasó, no llegó a... No. Muy bien, muy bien. 7:10 es buen tiempo, estás todavía dentro del tiempo. Entonces, a pesar de que se notaba que estabas muy nerviosa, seguía saliendo el contenido que tú nos querías comunicar. Entonces, te felicito porque no, o sea, tú sabías lo que querías decir, no te lo aprendiste de memoria así, ¿no? Entonces fluyó. Algunas recomendaciones. Al principio nos hiciste una pregunta y no esperaste a que te contestáramos. Te seguiste. Entonces, si el objetivo es impactar al público con la pregunta, pues haz una pausa para que pensemos en la respuesta y después continúas. Y hablando de pausas, yo creo que tus expresiones tenían sentido. Muchas de las expresiones que hacías, por ejemplo, principiante, avanzado y así. Pero de repente tenías muletillas corporales, que no sé si nos comentará Tony después, pero fíjate, algo que a veces haces es poner los puños así, los dedos, ¿no? Entonces, creo que esos momentos son en los que ya no sabes qué hacer con las manos. Puedes hacer pausas, pausas
corporales, como simplemente bajarlos o ponerlos así, descansados. ¿Sí? No todo el tiempo se tienen que estar moviendo las manos. Entonces, yo creo que ese va a ser una de nuestras... No sé cuánto... Perdón. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo como hablado. La mirada otra vez. De repente evitan mirar a la audiencia, ¿no? Entonces, eso van a ir mejorando mientras más veces tengamos reuniones en vivo, ¿no? Para que lo practiquemos más en vivo. Pero lo mismo, y de repente no querías vernos, yo creo que lo igual por los tiempos, los nervios, ¿no? Y más bien ponías la mirada como al vacío. Entonces, la audiencia se siente más que le estás hablando a ella si hay más contacto visual. Sí. Eh, bueno, creo que trabajaste bastante bien en la expresión corporal, porque lo manejaste bastante bien lo que tú expresabas, abrías los brazos, no te quedabas así. Entonces te felicito, por ahí vas muy bien. Pero creo que, bueno, olvídate el pero, es otro, aparte de eso, voy a comentarte sobre la voz. La voz de repente sí era un poco plana, a veces, no siempre, a veces sonreías. Entonces, te voy a poner el reto para tu siguiente discurso. Tú decides si lo aceptas. Trabajar más en la variedad de voz. Darle más, comunica más con la voz, con los tonos de voz, con las intenciones, ¿sí? Y bueno, pues muchas felicidades. Y llegamos al momento chingüengüenchón. El receso. Y estamos a buena hora, ¿no? Apenas van a ser las 11. Sí. 10:57. Ujú. Entonces, pues 10 minutos, ¿no? Para que nos dé tiempo para ir por un cafecito, o quieran ir al baño, relajarnos, ¿de acuerdo? Pero estamos 11:57 ahí también. Ujú. Ahí también. Si quieres, ponle pausa a la grabación. Oye, y espero que sí se grabe bien, porque como dejaste a Tony, Sí. Bueno, el siguiente discurso va a defender esta idea que, aunque suele ser muy trillada, ser una especie de lugar común, es una idea que siempre, pues, es digna de ser reflexionada. La idea es la siguiente, que la naturaleza es nuestro hogar. Y para esto, Ileana García va a dar este discurso. Tus masters invitados, la naturaleza efectivamente es nuestro hogar, es nuestro entorno, es lo que nos resguarda de, de todo lo que hay en el exterior, de la capa de la tierra, que ahora se está hablando cada vez más, ¿no? Como, no sé si lo has escuchado, que cómo está la superficie de la tierra y arriba es como si fuera un domo la atmósfera, pero hablan de ella como un domo y finalmente ese domo pues no permite pasar la basura atmosférica y muchas cosas que seguramente ya nos hubieran estrellado y ya nos hubieran destruido desde hace muchos años. Y bueno, aquí estamos nosotros, estamos, no todos, pero algunos. Yo me siento entre ellas que estoy conectado hacia la tierra, hacia lo que es la esencia de la tierra, porque de ahí partimos, estamos aquí y de aquí obtenemos nuestros alimentos, de aquí podemos estar conviviendo con las personas, teniendo relaciones, pero justo es porque estamos pisando un suelo, porque estamos respirando aire, porque estamos tomando agua, porque si no tuviéramos todos esos elementos, que son muy importantes y si a ellos le añadimos otro que es muy importante, que es el éter, que casi nunca se menciona, pues ahí están todos los 5 elementos principales, están los metales, están todo lo que tenemos aquí para poder avanzar y de lo que se ha avanzado en esta vida.
Así que cuidemos nuestro planeta, pero ya no desde una frase trillada, desde una conciencia profunda, desde una responsabilidad cimentada y desde hacerlo ya, porque pues el tiempo se acabó. Bueno, Baruch Spinoza un poco pensó en este tema de la naturaleza, la asociaba con Dios, ¿no? Y entonces él era una especie de sustancia infinita en la que la naturaleza era como una creación que él hacía, pero Dios mismo era la naturaleza. Entonces, pues es polémico, ¿no? Si hay un Dios en la naturaleza y es un tema que, que es digno de reflexionarse. Creo que este lo hubiera encantado a Arely, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo de otra manera. Sería el tema de si se requiriera de un Dios para salvar a la naturaleza, porque el hombre parece que no lo va a salvar. Repito el tema, si se requiriera de un Dios para salvar a la naturaleza, porque el hombre no la va a salvar. Y lo tienes que decir en términos de Baruch Spinoza, mi estimada Antonieta. Natura naturis, natura naturata. Mira, hasta mi cara lo dijo todo, ¿no? El filósofo eres tú. No, sí, ni sabía yo tampoco qué decir, pero... Ay, no, me pusiste la más difícil. Buenos días, Topic Masters, socios e invitados. La pregunta quiero aclararla si entendí bien. Si fuera Dios, Si se requiriera de un Dios para salvar a la naturaleza, porque el hombre no la va a salvar ya. si se requiriera de un Dios para salvar a la naturaleza, porque el hombre no la va a salvar. Muy bien. Buenos días, Toastmasters, socios e invitados. Para salvar al mundo es salvar a la naturaleza, es sinónimo de salvar a la vida. En este caso, yo me asumo como parte de la vida misma. Por obviedad misma soy una parte del cosmos y de Dios. Trato de invocar a ese Dios todopoderoso que acuda para salvar a este planeta. No sé si Dios venga, muchas veces yo me he preguntado, pero de que estoy segura de que Dios está presente en cada partícula, cada ser vivo, cada amiba o cada bacteria que está en este planeta, si eso se refiere a una parte espiritual de la Tierra, pues el planeta todavía tiene mucha vida y tiene mucho Dios. Aquí la cuestión sería que Dios, para tener su máxima expresión en este planeta, sí necesita de la vida humana, porque nosotros somos los más racionales y estamos encargados de proteger a las especies más vulnerables. Por ello mismo, quiero pensar que Dios se va a manifestar en los seres más inteligentes para elevar la conciencia y así tratar de hacernos ver el daño que nosotros mismos hemos hecho. No quiero desestimar a todos los animales o los seres sintientes, pero si bien hay bacterias que pueden acabar con toda la humanidad, también pueden hacer un milagro porque la misma humanidad está acabando con el planeta. Es algo muy contradictorio. Entonces, ¿qué le diría yo a Dios para que venga a salvar este planeta? Dios, regálanos un rayito más de conciencia a toda la humanidad para que tengamos la capacidad de ver lo autodestructivo que somos, para que podamos estar conscientes de que tenemos que respetar toda clase de seres vivientes. Toastmasters. Ay, filósofo, me pusiste a parir chayotes. Sí, está bien. Pues, bueno, ahora vamos con algo entonces más sencillo, ¿no? Que sea, pues justamente, ¿no? Aprovechando el tema de los perros, como quizá el animal de la naturaleza más noble
que podría existir. Entonces, ¿querían Selma? Entonces, bueno, ¿quién de los dos? ¿Alguno quiere pasar para este tema? El perro como el mejor. No, tanto elige. Vas. No me gusta. Ponle por la historia. Ah, sí, para. ¿Cuál es? El botón de abajo, Start. Ah, tú, por favor. Ahí está. Buenos días, Toastmaster, socios, invitados, amigos. El perro como el animal más noble de la naturaleza. Yo creo que no. Yo creo que el perro es la expresión noble de la naturaleza. Final de cuentas, el perro es un producto de las necesidades humanas y los seres humanos somos parte de la naturaleza. Hemos creado una relación simbiótica con los perros. Hemos adaptado nuestra forma de vivir a los perros y los perros se han adaptado a nosotros. Nuestra forma de cazar en la prehistoria implicaba esta relación simbiótica con los perros, no el uso de los perros. Los perros usaban de nosotros porque nuestras comunidades estaban más seguros y podían reproducirse. Y nosotros usábamos de los perros porque encontrábamos cariño, encontrábamos este apoyo, esta red de apoyo en los perros. Se ha demostrado además científicamente que cuando nosotros vemos a la cara a un perro, se producen endorfinas, nos hace sentir bien. Estas sustancias, neurotransmisores que ayudan a nuestra salud física y mental, las producen los perros. Por estos motivos, yo creo que el perro no es el animal más noble. El perro es una expresión de la nobleza de la naturaleza. Estas relaciones elegantes y hermosas que existen en la naturaleza, nosotros la hemos podido experimentar con los perros, pero existen muchísimos en la naturaleza. Los más terroristas. Gracias. Todavía vamos en tiempo. Ok. Que nadie se salve. Bueno, entonces vamos a cerrar con Erika. Y entonces, Erika, tú vas a hacer un discurso en torno, fíjate, te voy a poner fácil, en torno a los 4 elementos de la naturaleza. ¿Cuál de ellos sería tu elemento favorito? Agua, tierra, fuego. ¿Qué es agua, tierra, fuego? Aire. Aire. Yeah. Aire. Claro, Y evalúo al, bueno, más bien yo ya no evalúo, yo ya no Sí. sé. o evalúo al primero que pasa, ¿vale? No, se lo volvió Ricardo. Ah, ya. Sí. Sí, yo ya no me Sí, sí. Toastmasters. Bueno, mi elemento favorito de la naturaleza, yo creo que todos son muy importantes porque gracias a este equilibrio entre el fuego, la tierra, el aire, el agua, podemos tener vida en este planeta. No creo que ninguno sea más importante que el otro, porque al final de cuentas diría que el agua es el más importante porque es el que nos da vida, pero sin esta atmósfera que rodea nuestra tierra, o sea, que contiene el aire, tampoco sería posible la vida. Tenemos una mezcla muy particular, justo para que haya vida. Me gusta pensar que la tierra es como un gran organismo vivo que se está autorregulando solo con sus volcanes, con sus mares, con su ecosistema, con el agua y con el aire. Así que no pienso que sin alguno de estos elementos la vida pudiera existir. Creo que es un equilibrio perfecto el que tenemos. Y bueno, tal vez si pudiera elegir, mi elemento favorito sería el agua, porque esa es una de las características únicas que tenemos como planeta Tierra. Hemos encontrado restos en Marte
o en planetas muy lejanos, pero este equilibrio que rodea nuestra Tierra la hace perfecta para la vida. Así que, bueno, en mi caso es el agua, pero sin ninguno de estos elementos no creo que pudiéramos siquiera estar hablando aquí, dando este discurso. Gracias. Sí. Bueno, pues entonces, Alex, empiezo contigo, ¿no? Que bueno, siempre hay que escoger a alguien para modelar esto, que igual aproveche tu experiencia en los dos sentidos, ¿no? De científico Ajá. y de Toastmaster. Siempre en estos temas, cuando son así, insisto, estás muy cómodo. Me quedé pensando, a ver, ¿cómo me podría poner más quisquilloso, ¿no? Para obligarme a hacerlo todavía mejor. Yo creería que tal vez, así poniéndome exigente, sería un tanto, como tienes muchos datos, empiezas a fluir, ¿no? Como articularlo más todavía sobre la idea central de las ONGs, ¿no? Ajá. Eso es lo que pensaría, ¿no? Lo demás, pues fluyó bien, ¿no? Datos importantes. Fíjate que yo pensaba que eran los policías de Neucalpan para los que tenían la mordida más fuerte. No, pues, el jabón. No, pero yo sería lo único que se me ocurriría, ¿no? De la regla, así como para obligarte Ajá. a fluir más, ¿no? Porque todo lo demás creo que estuvo bien, ¿no? La voz, Ajá. cómo te expresaste, los datos interesantes, pero quizá un poquito lo dejaste como en un sentido secundario la ONG, o sea, no lo perdiste de vista y cerraste con eso, arrancaste con eso, pero como que en el cuerpo del discurso no fue tan importante, ¿no? Claro. Vamos a protegerlos de la naturaleza, pero ¿y las ONG? No, así. Entonces, bueno, esa sería mi retroalimentación, adelante. Sí, gracias. ¿Hay un truco para la retro? En total, 5 minutos en total. Que nos tardemos menos de 1 minuto cada uno. Ok. ¿Qué le preguntaste, Benji? Te fue de la naturaleza como nuestro hogar. Claro. Lili, pues me da mucho gusto que vengas y que regreses al club. Espero que ahora sí ya regreses formalmente. Muy interesante. Ya sabes que ese tema me apasiona, el de la naturaleza y esa idea de que los seres humanos destruimos nuestro hogar es muy decepcionante. No creo, ahí es donde me cuestiono si realmente somos la especie más inteligente. Recuerden, no somos la única especie inteligente. En el mar, por ejemplo, están los delfines, que hay por allí una cuestión de si son más inteligentes que el ser humano, ¿eh? Porque tienen un cerebro más complejo. Y además no necesitan, dicen, nosotros tenemos tecnología. Los delfines son máquinas perfectas, rapidísimas, tienen sonar, se pueden comunicar. O sea, no necesitan la tecnología humana para lo que ellos hacen, ¿no? También hay que tomar en cuenta todo eso. Entonces, pues estuvo, te desenvuelves muy bien a pesar de que no has estado viniendo y todo, ¿no? Lo que yo te recomendaría en realidad es que vengas más seguido y practiques más. Porque de repente, pues tienes algunas muletillas, ya te dirá Tony, y corporal también, de repente también haces así, ¿no? Como cangurito. Entonces, pues con el tiempo, con la práctica, recuperas más la soltura. Sería mi recomendación. Ujú, sí, sí, exacto. Tony, un gusto poder evaluarte y de las cosas que observé es que desde que dio el tema Ricardo, entonces estábamos, ay, está un poco complicado y ya cuando te lo lanzó, pues se relajó y tú te estresaste. Entonces fue un reto y sí se vio que fue un reto. De hecho, la pregunta cuando la hizo, yo dije, pues, ¿cómo la va a estructurar? Y al principio como que no estaba respondiendo la pregunta, el tema. Entonces, hubo un momento en que, quién sabe cómo, lo hiciste mágicamente, que retomaste y llegaste al punto y entonces empezaste como a resolver, pero yo creo que parte de lo que sucedió antes es que estabas como tratando de conectar, hacer los puentes mentales y eso ya te ayudó para poder finalmente conectar con lo que te preguntó. Entonces, eso ayudó a que fuera un discurso bueno, que lo hicieras ameno y que retomaras el punto, porque siempre es importante eso, ¿no? Si hacen una pregunta, y ha pasado muchas veces aquí
en Quizmaster, que preguntan algo y terminan contestando algo totalmente fuera de lugar o que no era, y aquí ya regresaste al punto. Así que muchas felicidades, Tony. Gracias. Ahora a mí me toca evaluar el discurso de Alfredo. Sí. Me gustó tu discurso, tenía introducción, desarrollo y cierre. Me gusta cuando das tu propio punto de vista, que sí, ahora fue muy diferente. La mayoría acostumbramos a decir que el perro es el animal más inteligente del mundo y tú dices, pues realmente no, es el perro es una extensión de la naturaleza y das a entender que su fin es como el de muchos otros animales y me gustó tu discurso, eres muy ameno, muy pausado y nada más te daría un consejo, Alfredo, sigue practicando y sí, esa pequeña muletilla que también yo la hago cuando estoy en presencial, pones tu mano en medio de tu cuerpo y eso, bueno, yo lo hago cuando estoy muy nerviosa o no sé cómo utilizar las manos porque a mí los nervios los manifiesto en las manos, es como una manera de quererlos mover y siento que tú estás como que haciendo ese mismo movimiento y nada más te invitaría a seguir practicando y que pudieras observar que los movimientos de las manos los puedes realizar o de otra manera ponerlos hacia abajo o como Alejandro te lo llegó a decir hace unos momentos. De ahí en fuera estás muy bien. Gracias. Gracias, Tony. Sí. Me toca evaluar a Erika. Gustó, creo que estructuraste muy bien el discurso en las tres secciones. Eso me gustó muchísimo. Al principio, tal vez hubo un poco más de fricción, que te sentías un poco menos cómoda acá hablando, pero después te soltaste y abordaste el tema, la pregunta que te habían preguntado, ¿cuál es tu favorito? Lo abordaste como diciendo que es un sistema, como un organismo vivo, pero al final dijiste que tu favorito es el agua, porque lo que nos permite, pues, es hay que cuidar el agua, ¿no? Igual creo que tienes un poco los mismos efectos que yo, como que tal vez el lenguaje corporal, un poquito, pero yo creo que muy bien, o sea, mucho más relajada en este discurso improvisado que tal vez al inicio del otro discurso más largo. Muy bien. ¿Ya acabaste? No, no has acabado, al contrario. Y ahora, pues, no, pero espérate, falta quiz. Ajá, Quizmaster. Sí, a ver, ahora sí ponnos a sudar, Tony. ¿Pusimos Muy atención bien. o no? Vamos a ver qué tan atentos estuvimos el sábado de hoy, la mañana de este sábado, y voy a empezar a hacerles las siguientes preguntas. ¿Alguno de ustedes recuerda aproximadamente en qué año entró Ricardo Mazón a Toastmasters? 7. Muy bien. Ni él se acuerda. ¿Alguien también recuerda quién invitó a Ricardo Mazón David a participar? Castillo. Sí, muy bien. Otra pregunta. Este es referente al discurso de Alfredo. Alfredo mencionó, ¿me pueden decir qué filósofo decía, nadie se baña dos veces en el mismo río? Heráclito. Muy bien, filósofo. Tú pues de antemano te la Sí. sabes. Alfredo en su discurso nos dio dos ejemplos. En este caso hablaba de un primer equipo que se le hacían pruebas para ver la, mm, la resistencia, que era un grupo, primero era un grupo de inteligentes y los inteligentes les ganaban a los que tenían más, ¿qué era? Más, ¿recuerdan? Esfuerzo. Esfuerzo, exactamente. Muy bien, Al revés, los que querían esforzarse, Sí, los que requerían esforzarse se esforzaban más. sí. Y exactamente. los inteligentes tenían miedo de... Exacto. Muy bien. ¿Alguien recuerda
¿qué decía Marco Aurelio acerca de que las personas deben de ser valoradas respecto a? De la virtud están de ser mejores y ayudar a los demás. Tratar de Muy bien, Alfredo, muy bien. ser- pues, sí me acuerdo bien. También mencionaba que en su discurso, Alfredo, había otro segundo equipo y ese segundo equipo era las personas que se conectaban con una emoción. A ver, ¿saben qué emoción tenían que tratar? Ujú. ¿O sentimiento? Miedo. No, hablaba de un segundo equipo, no, un segundo ejemplo, que eran los equipos que tenían que aprender a lidiar con el estrés. Ajá. Eran el equipo de los que se les decía que el estrés era malo y no sabían dominarlo, y el otro equipo que era los que les decían que el estrés era, tenía cosas productivas o ventajosas y eso sí sabían dominarlo. Ujú. Otra pregunta. Estrés entonces es sentimiento. Hay una frase, ¿qué filósofo la dijo? Este filósofo decía, tenemos que tomar el obstáculo como el camino. ¿Recuerdan quién fue? Aristóteles. Marco Aurelio. Marco Aurelio. Marco Aurelio. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con el discurso de Erika. Erika mencionó tres elementos o tres principios para poder adaptarnos al mundo. ¿Recuerdan cuáles eran? Son tres. La primera era metas, tener metas en nuestro alcance para ser Claro. personas más resilientes. Esto quiere decir tener metas que podamos alcanzar, Cansado. que sean reales. El segundo elemento para podernos adaptar al mundo y ser más resiliente es conectar nuestras metas o nuestras experiencias con algo emocional. Y número tres, tener una mente que piense en el crecimiento y en la adaptabilidad y eliminar la mente que se limita. Esos eran los tres elementos. También Erika mencionó cómo poder afrontar los retos y también dijo que se podía hacer de tres maneras. ¿Recuerdan cuáles eran esas, alguna de esas tres maneras? Tener objetivos de aprendizaje. ¿Sabes? Adaptabilidad. No tener pensamiento de víctima. um, Sí, correcto. Erika mencionó tener conciencia de los objetivos que tenemos que alcanzar o del reto que se nos presenta, saber hacer pausas y por último, readaptar nuestra mentalidad y forjarnos una mentalidad de crecimiento y no de victimismo. Muy bien. Por último, Erika en su discurso mencionó también a un personaje muy importante en el cual Buda. decía que el cambio es inevitable. ¿Quién lo dijo? Buda. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a los table topics. ¿Recuerdan cuál es el animal que tiene la mordida más grande y no son los policías de Naucalpan? Muy bien, Con el felino, ¿no? Ajá. muy bien. Ujú. Ileana García hizo un comentario acerca de la atmósfera. Ella dijo que la atmósfera tiene una función de... Regular. O como escudo, era como Era la domo. palabra domo. Exacto, dijo que era un domo y nos protegía de... La basura ambiental. Muy bien, de la basura ambiental y de la basura del espacio. Muy bien. Alfredo mencionó que los perros nos ayudan a producir cierta sustancia. ¿Recuerdan cuál es? Sí. Muy bien, y creo que sería todo por el día de hoy. Gracias. Gracias. Que no, antes nos ponían preguntas de una sola palabra, ¿no? Y Tony ahora nos preguntó qué entendimos. Está más Ay, difícil. perdón, Ajá. Ándale. Que ya no antes entendí. nos- Perdón? No, que eres buena Quizmaster porque antes nos preguntaban una pregunta cerrada de una palabra la respuesta.
pero ahora van a Ah, estar abiertas. ya Entonces, no me diga, no me apareció examen. Ay, perdón, no, no, entonces está no. No, no, bien. está bien, Tony, al contrario. Sí, es mejor. Ándale, Es pasamos. mejor. Para ahorita les hago de incisos, ¿va? Ándale. Sí. Continuando con la sesión, ahora sí, vamos a tener a nuestro filósofo de vuelta. Filosóficamente nos va a evaluar la sesión. Y el mazo de mando, recuerden que quien tiene el mazo de mando puede otorgar la palabra. Esa es la función del mazo de mando. Entonces, como él va a otorgar la palabra a su equipo, recibe el mazo de mando. Sí. Bien, pues vamos a iniciar esta evaluación, así que vamos primero con la evaluación gramatical. Yo prefiero hacer siempre la evaluación general final para ver las evaluaciones. Así que vamos con Ileana García, por favor, tu evaluación. Está sucio el piso para el día. Sí, lo limpié un poquito. Ok, comenzamos con la evaluación gramatical y comencé con lo que es incorrecto, ¿no? Porque es un anglicismo, Y pero muletilla. muletilla además. Ok. Listo. Ok. Borrado. Ajá. Ricardo, mencionaste el switch, es un anglicismo. Entonces podría manejarse como la clave o el punto importante, ¿no? De algo, porque es algo que quería resaltar. Alfredo, también hablaste acerca del mindset, lo cual pues tampoco es que estuviera incorrecto porque lo mencionaste como primero lo mencionaste en español y luego ya explicaste que se conocía como mindset en inglés y explicaste qué era. Entonces, bueno, ahí sí es más factible poderlo utilizar, más correcto porque lo estás explicando. Nuevamente, Ricardo, cuando estabas haciendo la evaluación de Erika, le dijiste, pues sí. Entonces ahí, eso es muy coloquial y muchos lo usamos, pero bueno, para el uso más formal y correcto sería, pues sí. También le dijiste, aguas con la mirada. En este caso sería cuidado con la mirada o cuidado como enfocas hacia los demás. Erika, también hiciste un uso de anglicismo como un mix, así dijiste tal cual la frase como un mix, y ya habías dicho un poco de ambos. Entonces, con que te hubieras quedado con un poco de ambos, ahí estaba ya la frase. Varias veces dijiste prima ballerina, que es más bien una frase de dos palabras italiana. Aquí en este caso podrías haber usado bailarina principal para que toda la audiencia le quedara más claro de qué se estaba hablando. Alex, hablaste de los gatos gigantes, lo cual es correcto, pero para un uso más formal igual podría ser los felinos, que es más formal en Más este formal. tipo de audiencia. Y de ahí en fuera, a los que no mencioné, o lo que no mencioné, fue porque la verdad es que estuvo muy bien el uso del lenguaje, de las conjugaciones, de los plurales, singulares, de los pronombres, así que felicidades. Ah, una cosita así, les recomendaría, porque nadie usó después, la palabra del día alborada, que es muy bonita y no la hemos utilizado. Entonces, usarla, tener conciencia de eso. Gracias. Bueno, ahora vamos con la evaluación de muletillas. Tony, adelante, por favor. Ay, que el micrófono está silenciado, Tony. Estás en silencio. No te oímos. Dice, ok. Perdón, ya, estoy de vuelta. Tengo mi reporte de muletillas y durante toda esta sesión me percaté que solamente dos personas el día de hoy no hicieron o no tuve yo, no percaté muletillas y esas personas fueron Alejandro Sierra, cero muletillas, felicidades. Y también felicidades para Alfredo. Alfredo, no escuché muletillas de tu parte y eso es muy bueno. Ha sido Y mi por lo grado. mismo, pues, Sí, tuvo dos Es y un M.
Pero bueno. Ok, bueno, Que no no me me percaté. Bueno, Mi sí, café no tiene muletillas. muy bien. Y de ahí en fuera voy a mencionar las muletillas que yo escuché. Ricardo, ¿tuviste tres qué? O sea, lo haces, de repente hablas y de repente dices qué, o sea, ¿no? Reiterativamente, qué, o sea, es un constante. Otra muletilla que tuviste fue les, o sea, decías, de repente hablabas, shalala, les, ¿no? O sea, como que en el momento a lo mejor que estás tratando de coordinar tus ideas, pero de ahí en fuera es nada más esas dos muletillas, percibí. Erika, ¿tuviste la muletilla lo, el, a, em? Ileana, te percibí la muletilla de en tres ocasiones, en dos ocasiones y un i en dos ocasiones. Y te quiero hacer la invitación, Ileana, a que regreses con nosotros o puedas retomar tu participación en oratoria de Toastmasters, porque sí, de repente cuando uno no tiene la práctica, como que los nervios más que nada son los que nos traicionan y nos hacen repetir muletillas. De ahí en fuera estuviste muy bien. Y ya por último yo tuve 4A, 3M y 3E. Sería todo. Gracias. Bien, ahora vamos con la evaluación de tiempo con el frente, por favor. Muy bien, voy a poner la evaluación de tiempo. Iniciamos un poco tarde debido a problemas técnicos. No tengo la hora exacta, pero me parece que fue 10:14, 10:15. No fue 10:10, porque acuérdate que Estamos. sí, estábamos esperando a Tony a las 10:05 y Ah, sí, le dimos 5 minutos. iniciamos 10:10 la sesión. En el tiempo de que es Toastmaster International, de Ricardo Mazón, que fue un discurso improvisado también, Sí. pero fue muy bueno. Tuvo un tiempo de 3 minutos con 19 segundos y estaba programado un tiempo de 3 minutos. Creo que fue muy bueno porque no estaba preparado, entonces fue un gran discurso. Un discurso, lo que yo puedo observar aquí viendo el reloj, es que me tardé 6 minutos con 30 segundos, que estamos de lo establecido. Mi evaluador tenía 3 minutos para evaluarme, me evaluó en 2 minutos con 52 segundos, también es un buen tiempo. Erika tenía asignado 7 minutos en su discurso preparado y usó 7 minutos con 10 segundos. Creo que es un muy buen tiempo. Sí. Porque ella sí aprovechó todo el tiempo que tenía programado para su discurso. Alejandro Sierra la evaluó en 2 minutos con 30 segundos de los 3 minutos que tenía asignados. Y pasamos a los table topics. Para los table topics, Alejandro Sierra tuvo 2 minutos con 3 segundos, casi perfecto el tiempo. Y Diana también 2 minutos con 3 segundos, muy buen tiempo. Tony, creo que por la complejidad de su pregunta, se pasó un poco de tiempo, tal vez no veo las señales. Tuvo un tiempo de 2 minutos con 25 segundos. Yo vi mi tiempo, era 1 minuto con 45 segundos. Y Erika, 1 minuto con 40 segundos. Creo que en general la sesión estuvimos dentro de los límites de tiempo y los invito a que sigamos con esa tónica para futuras sesiones. Muchas gracias. Entonces, bueno, efectivamente sí, arrancamos a las 10:10. Que lo veo en un sentido positivo porque ya hemos logrado ir acortando como ese tiempo que estamos tardando en instalarnos. Usualmente nos tardamos mucho en vivo. Con Gabriel era media hora. Sí, sí, sí. Aquí a los 5 minutos ya estábamos. Sí, sí, sí. Y la primera sesión también nos tardamos bastante, entonces sí Ajá. creo que estamos logrando hacer como el proceso mucho más Estamos rápido. mejorando. Y en ese sentido, pues yo lo veo positivo y pues fue, ahora lo que estaba fallando fue la repetidora, ¿no? Que bueno, afortunadamente nos pasaste tus datos, porque sí, la repetidora nos jugó chueco, que no fue la otra vez, aún así se resolvió, ¿no? Entonces, pues eso también lo hemos estado haciendo, resolviendo ese tipo de problemas.
creo que igual, ¿no? Lo que siempre, pues, reestructuramos la agenda en función de los cambios que hay de última hora, como el de Luis, ¿no? Sí, Bueno, Paulina lo ha visto también, ¿no? ayer. Sí, entonces, pues, se pudo estar preparados para eso. Bueno, igual, Tony, pues, no, gracias por conectarte, porque, pues, sintiéndote mal, podrías haberte simplemente quedado a dormir, ¿no? Pero no, pues se agradece que hayas colaborado, no, y no lo vería mal, ¿eh? No lo vería mal porque pues te sientes mal, más bien es un agradecimiento, no como una sentencia. Entonces, bueno, gracias por conectarte y por colaborar. Eso también yo creo que es lo que permite esta dinámica híbrida, ¿no? Que si alguien se llega a sentir mal y lo suficientemente bien como para conectarse, pues bueno, podemos Puede regresar. participar. Exactamente. Y bueno, en cuanto a la dinámica, creo que estuvo bien presentado en un principio los roles, ¿no? Siempre pues se puede ser quizá más preciso en decir mi rol consiste en, pero creo que se logró con efectividad la presentación de los roles, que estos Master International, bueno, me eché el palomazo, pero bueno, salió. Y Estuvo muy bien porque Sí. ahí la idea era que uno de nosotros expresara su experiencia y tú expresaste la tuya muy bien. Y ahí no tienes que prepararlo porque Exacto. tú te lo sabes. sí. Él no se acuerda con otra persona. Sí, Sí. pero Pues, quizá lo que sí falló fue ponernos de acuerdo en lo de los objetivos, no, Sí. no decir, oye, no, Yo no. sí, bueno, es un detalle que igual resolvimos, pero sí, ¿no? Ponernos de acuerdo en eso. En el otro caso, pues sí, en la otra evaluación sí estuvo dada, ¿no? La evaluación. Y pues en cuanto a lo demás, bueno, creo que lo de Topic Masters, pues ya no sabemos la mecánica. Quizá debí de haberla reexplicado, pero como ya no la sabíamos, pues todo el mundo ya sabía quién evaluar. Eso Ujú. también fue importante. Podríamos establecerlo así para no perder tiempo explicándolo. Solo si Ajá. hubiera invitados. Exacto, cuando llegue alguien que no conozca la dinámica, pues ya entonces sí explicarla, ¿verdad? Pero, Ili, tú sabes que desde hace años evaluamos, ¿no? Los improvisados, ¿no? Yo supe eso la vez pasada que vine. Ah, Por eso ahorita se me hizo familia. cuando viniste con Gabriel, ¿no? No los evaluamos. Sí, ¿no? Sí, hace muchísimo. Pero es que creo que todavía tocaba un evaluador de todos, ¿no? Te tocó un Puede evaluador ser. de todos los Sí. discursos, sí. Sí, y bueno, pues sí. Sí, es que con esa dinámica pues lo hemos como resuelto, ¿no? Bien el tema de... Es como natural. Sí, y bueno, pues en Quizmaster también creo que estuvo bien, ¿no? Estuvo retador, estuvo adecuado, ¿no? O pues preguntas muy puntuales Nos hizo pensar, como dijo Alfredo. Sí, tanto, sí. Nos puso a pensar. Ahí Luego, sí pues, fue difícil, sino sí, en para la algunas otra. No, sí, está bien, al contrario. pero está Tony. bien, está bien. Velo con una mentalidad de crecimiento, no de víctima. Nada más no lo vuelvas a hacer tan difícil. Y luego, bueno, bueno, la evaluación gramatical, ¿no? Pues siempre es compleja, ¿no? Porque, pues, uno, digo, te fuiste por como, creo que es una estructura relativamente fácil lo de los términos extranjeros, ¿no? Están usando estos términos, o los términos usados inadecuadamente. Quizás lo que reta, y a mí siempre eso a mí me estresa cuando participo, así es como ver los errores de concordancia gramatical o de conjugaciones o algo así, que regularmente surgen a veces por distracciones, ¿no? No me percaté yo de alguno así que dije, ay, te faltó ese, ¿no? Pero sí, fue. A veces también cuando no hay tantos errores, pues sí, pues está pertinente como lo hiciste y listo. De las muletillas, Tony, siento que ahí sí se te fueron varias otras, pero también estabas haciendo dos roles. Entonces es complicado porque estabas prestando atención al contenido para el Quizmaster y pues, a las muletillas, ¿no? En ese sentido sí creo que le hubieras delegado, yo ya en retrospectiva, pues, siempre respetamos las decisiones, que le hubieras delegado a esta Erika uno de los dos roles para que estuvieras más relajada y concentrada en uno, ¿no? Porque te digo, si yo le capté tres muletillas a Alfredo y también teníamos otras, yo mismo tuve otras de ¿no? Que yo me percaté, pero es que estabas prestando atención a dos roles al mismo tiempo.
Luego, bueno, pues en cuanto a la evaluación general, creo, de este proceso, creo que quizá, pues sí, ¿no? Debí de haber prestado más atención a la agenda ¿no? Ponerme de acuerdo contigo en que como en los últimos detalles, pero Ajá. bueno, se resuelve también aquí rápido, afortunadamente. Sí, pero ¿qué pasó de los roles? De como porque yo no estaba enterado, por ejemplo, de que lo iba a evaluar él, ¿no? Y entonces, pues ese tipo de que igual si yo hubiera checado la agenda, hubiera dicho, oye, Creo que lo no evalúa estaba. y ya hubiera hablado con él, ¿no? Ese tipo de detallitos. Pero Sí, fuera no de eso, está. sí. Pero bueno, tampoco No, pero fue es que grave, yo no te insisto, avisé. porque lo resolvemos y eso ¿Cuándo ¿no? me dijiste? ¿Hoy o ayer? Ah, Bueno, pues ahí está. por Bueno, eso se resolvió. creo que ya está, ya la había impreso. Por eso ya. También, y ese siempre es cuando se imprime, siempre pasa eso. Siempre hay Sí, que escribirlo. Entonces es ahí, que siempre hay cambios. pero a mí sí me ha gustado que lo imprima, ¿sabes qué? Porque nos da como más visualidad y nos Ujú. aleja un poco más del teléfono. Sí, cuando estábamos en vivo siempre imprimíamos la agenda. ¿Verdad? Sí, Sí, está bien. y bueno, eso sería de mi parte, así que devuelvo el vaso de mando a nuestro Toastmaster para que igual. Gracias por tu evaluación. Y bien, pues ya para pasar a asuntos generales, lo primero que hacemos es preguntarle a nuestros invitados qué les gustó más de la sesión. Lili? ¿Qué te gustó más? Pues lo que más me gusta y que siempre me ha gustado de Aldillo y por eso es sido mi club, es la amabilidad siempre de este club, la cordialidad. Y como decías, a mí no me gustan estos clubs tan acartonados Claro. y que en este se rompe el protocolo y hace que pues, de repente improvisemos, de repente hacemos algo nuevo, pero eso es justo lo que lo ha mantenido por tantos años, Ujú, el que se sienta fresco. claro. Y pues eso es lo que me gusta. Sí, miren, Ili es también fundadora del club. Cuando creamos este club hace 12 años, Ili fue de la... Casi. Ili era socia del club y estuvo durante muchos años, hasta después de Yoli, ¿no? Sí. O sea, eso fue reciente, hace que 2 años, tal vez. Fue en el 2022. Fuerte también. 3 años. Sí. Sí, porque acuérdate que en la Y pandemia, todavía sí, estaba con quién, contigo, con tu hermano, Conmigo. ¿verdad? Y siempre se conectaron. Estábamos en la misma. Sí. ajá, Sí. sí, así por años. Bueno, sí, ¿no? Que Sí. toda la pandemia, Toda 2 años. Sí. Ajá, muy bien. Ahora, jovencitos, nuestros socios más jovencitos, ¿qué les parecen las sesiones en vivo? Porque ustedes conocieron el club en línea. Entonces, ¿qué cosas podríamos mejorar para que las sesiones en vivo tengan más ganas de venir, que las sigamos haciendo, ¿no? Pues sí, es una experiencia muy diferente estar en vivo a estar en línea, como que no detectas la mirada, o sea, dices, "Ah, bueno, igual está viendo el mundo", pero acá es ya más retador Ujú. mirar a todos a los ojos, conectar con el público, creo que sí es más enriquecedor Sí, estar en vivo, Pasar al frente. pasar al frente. Sí. Sí. Y ahí si te vemos, no te puedes esconder Sí, detrás de la no te pantalla, sí, te la vemos pantalla todo. te ayuda mucho como esconderte, no ver a la gente. Y creo que sí son habilidades sociales que vamos a tener que adquirir. O sea, si no las adquirimos, ya nos vamos a obligar a adquirirlas, Ujú. porque ya cada vez son más necesarias y lo que te diferencia, ¿no? De una inteligencia artificial, por ejemplo. Claro. Sí. Sí, ¿cómo te sentiste? Tú que ahora sí es la primera vez que vienes. Sí. Porque Eri vino O sea, Sí, a la ¿cómo se llama? El aniversario del club estuvo Eri. Sí, sí. Hace 2 meses, ¿no? Sí, Ujú. sí. no, pues coincido con lo que dice Erika, o sea, completamente, no sé, iría a hablar en público en una cámara, Ujú. porque no tienes toda la parte del cuerpo, ¿no? O sea, Sí. tu cuerpo no vale, solo ver tu Ujú. cara, o sea, tú veas tu cara. Y sí, pues mi intención es seguir viniendo, hoy como que hoy llevo a mi esposa ahorita, Ujú. entonces se me complicaba, le dije a Alex y al último sí puede venir, Ujú. entonces, pero sí, mi intención es seguir viniendo, tal vez me gustaría colaborar, porque no sé quién puso todo el setup, las mesas y todo.
pues me gustaría colaborar. Ya Sí, un te poquito explico acá. ahorita. Ujú. Ah, pero pues sí, mi intención es seguir viniendo de las sesiones. Porque sí, como dice Erika, es una habilidad que me gustaría desarrollar, Ujú. hablar en público, pero en público, ¿no? Sí, 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 Claro. no con la pantalla. Exacto. Sí, y bueno, ya teníamos años que solo habíamos sesionado en línea y apenas estamos, bueno, con Gabriel, pero Sí, era otra cosa, ¿no? Siempre éramos pocos con Gabriel. Y pues vamos a seguir sesionando, ¿no? Dentro de un mes. Entonces, Ok. ustedes que son nuevos, les recomiendo, ¿por qué no toman un rol siguiente sesión, el 8 y el 22 avanzan con otro discurso? Sí, Ahora, perfecto. y yo te voy a enviar esto digital. Sí. Y tú, Ricardo, por favor, también envíale a Alfredo su evaluación digital Mm, para que cuando ya entres a tu trayecto lo actualices. Ok. Y tú también, y ya vamos viendo. Creo que ya te faltaría una evaluación, pero déjame revisar. Sí. Una evaluación y ya terminas el primer nivel, lo cual estaría muy bien. Y a ti te faltarían 2 discursos. Ok. Miren, en noviembre tenemos sesión, si respetamos nuestro calendario de segundo y cuarto sábado, serían el 8 y el 22. Entonces tenemos tiempo, 2 semanas. ¿Sí son 2 o 3? no, hoy es 25. Ajá, 2, ¿no? Y luego está el primero y luego ya el 8. Sí, son 2 semanas. 2 semanas. Tenemos buenas 2 semanitas para prepararnos para la siguiente sesión. Ese sería... ¿Qué pasó? Botando el agua que- Conéctala, ahí Sí, está. estamos con- Muy bien, entonces, y tú, Tony, nos debes un discurso, lo quieres presentar Sí, en vivo, ¿verdad? sí, en vivo. Ese sí yo lo presento en vivo. Entonces te anotamos para el 22 con discurso. Sí. Y este que viene, este 8, ¿es 8? Sí. Ajá, La próxima. sí, ¿Qué tema sería? no sé. Si no, soy Toastmasters de la sesión. ¿Tú quieres ser la Toastmaster? Bueno, tú nos Sí. indicas el Ah, ok, tema. tema. Muy bien. Bien. ¿Y cómo les gustaría participar el 8? Para el 8, ¿quién quiere participar? ¿Alguno que quiera ser evaluador? Ah, tú quieres ser evaluadora general, ¿no? Muy bien. Eri, evaluadora general, y ella te ayuda a conformar el equipo de evaluación. Muy bien. ¿Alguien más? Es que yo gramatical porque nunca he sido gramatical. Gramatical, muy bien. Ah, Alfredo, ¿quién claro, más? claro. Ricardo, ¿tú algún rol? Espérame, espérame. Ili, ¿nos acompañas el 8? El ocho En línea. Pero tiene otro. Ajá, tengo tu compromiso. Ah. ¿Hasta cuándo vuelve a ser? El Nos 22 ponemos sería el 22. presencial. Ujú. Lo anotamos con un discurso el 22. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Tu rompehielos de vuelta al club. No, lo que Pero quieras. 22. Digo, no, es mejor el 22. ¿Por el 22? Sí, sí, sí. Tú, Alex, para el 8, ¿qué rol te gustaría? Pues déjame pensarlo, pero pues ya tomaré alguno que falte o doy un discurso. Sobre Muy el bien. liderazgo, Ricardo, que tú no te convence mucho que Toastmasters te entrene el liderazgo. Ajá. Pues mira, para organizar una sesión se necesita liderazgo, para organizar y mantener un grupo, para muchas cosas. Y esas habilidades de liderazgo se van permeando en la vida. De repente te empiezas a dar cuenta que puedes lograr más cosas, ¿no? Ya no está tan enfocado a el tipo de liderazgo que venden, no sé, algunos libros de superación personal o eso, ¿no? Vas a ser líder. Pues quizá no, pero habilidades reales de liderazgo sí las entrenas en un club Toastmasters. Y liderar una sesión como Toastmaster, pues eso es liderazgo. Eh, un equipo de evaluación, todo eso. Entonces sí son algunas. Entonces quizá dé un discurso educativo sobre el liderazgo. Bueno, sería uno de 7 minutos. Voy a tratar de encajarlo en mi trayecto para también ya avanzar.
estoy atorado en el quinto nivel. Como son cosas ya muy específicas, no puedes meter cualquier cosa, ¿no? Déjame ver si lo meto ahí en un discurso sobre liderazgo, porque sí me interesa que todos vean cómo pueden desarrollar habilidades de liderazgo en Toastmasters, ¿no? Pero yo sí presento el discurso y no estoy en Pathways. Pero dentro de un mes puedes estar y regresar al club. Pero, y repítame la regla anterior. No te gusta. Pues, ¿sabes lo que hemos hecho luego nosotros? Los discursos o libres o de los viejos manuales. Pues es una... Pero la idea es también avanzar en los proyectos. Ha estado evolucionando, ¿eh? Sí, está más- Han estado cambiando un poquito la interfaz y todo. Sí. Bueno, pues entonces ya quedamos muy bien. Ya tenemos casi las dos siguientes sesiones. Y yo creo en diciembre haríamos una sesión en vivo, ¿no? Para despedir el año, Convivir. convivir. Oye, padre, Posada. que no me hago de- Ajá. Lógicamente. De cómo lo hacemos. Mira, aquí ahorita estamos pagando 500 pesos de renta, pero eso solo se lo pedimos a los socios que existen, 100 pesos, que aporten 100 pesos. ¿Qué más? Llegamos un poco temprano, las mesas ya están, pero para acomodar las sillas y todo. A las 9:30, ¿no? Hoy empezamos a las 9:30 y ya estaba todo listo. Y nada, de forma rápido, pero- Sí, pero sí llegar temprano, porque Sí, si, luego. si llegamos tarde, pues siempre lleva tiempo acomodar las cosas y conectarnos y todo, ¿no? Eso siempre consume tiempo. Entonces, con que lleguemos como a las 9:30, podemos eh, organizar y armar todo, ¿no? ¿Y ya? ¿Alguna otra duda sobre eso? No, pues, ya cuando tengamos cafetera. Que puedo Ah, sí. traer. Es importante, sí. 500 por sesión. Por alquilar este salón. Es una de esas. El 22 yo traigo una cafetera, pero ¿quién se anima a llevar el café? Pau, No, al 100. pues sí, Pau tiene costales de café, ella lo puede traer. Ah, bueno. Mm. Entonces le decimos si yo traigo una cafetera. Pues si quieren, y así no vamos al Oxxo. Exacto. Bueno, va. Sí, El 8 entonces y el 22, ¿no? el 22 aquí de nuevo. Entonces, ¿algún otro tema que nos falte considerar? De concurso. A eso no sé qué decidió Pau, pero sí, yo creo que ya no lo vamos a hacer, aunque sería una buena experiencia, pero ya estamos sobre tiempo. Sí, bueno. Entonces enviaríamos representantes, yo creo. O vamos a verlo con ella, tenemos 2 semanas. Igual y podríamos hacerlo el 8 de noviembre, ¿no? Pero a ver, Pau, que Pues que el 8, si tendremos que estar por eso. Yo creo que sí, de la zona. Es más, acá aprovechamos para reencancharla. que nos represente Lili, ¿no? Bueno, pues si no hay más temas, cerramos la sesión a las 12:09, que pues, es consistente con la hora a la que empezamos. Muy bien, pues que tengan un feliz fin de semana. Igualmente. Listo, nos Nos vemos. vemos, Dani. Bye. Bonito fin a todos. Bye. Besos, abrazos. Un Ya. lengüetazo para Anselma. ¿Sabes qué? Mejor el desde la cafetera frente al pay de limón. Sí. Bueno, sí está bien. Bueno, también. Y te Eso trae. es. Hay un beso a Anselma. Sí. Ahí andan. Adiós. Bye. Bye.